Bien, saludos a todos los profesores del Club Banco República. Tenemos un segundo bloque de actividades de carácter multimedia que estamos haciéndoles llegar a ustedes, y esta vez, en esta oportunidad, la idea es concretar las 4 técnicas de nado de modo tal que nos sirva de referencia, de ayuda para las clases en la enseñanza de los niveles de alumnos que tenemos en los horarios propios para este fin. Vamos a organizar este tipo de actividad de modo tal que transcurramos desde las técnicas alternas, es decir, el libre y la espalda, y posteriormente ir pasando al pecho y la mariposa. Hoy nos corresponde tratar la técnica del libre. Comúnmente aquí se le conoce como técnica crawl, pero es importante destacar que reglamentariamente se debe llamar libre por el hecho que en cualquiera de los eventos donde se nade de forma individual esta técnica, se puede hacer cualquier movimiento o gesto motor que indique un desplazamiento. El crawl, la palabra crawl aparece del término inglés que significa rectar, y por ende, a partir del surgimiento de esta técnica de nado de carácter oficial, pues ha sido utilizado un término o el otro. Pero fundamentalmente la técnica libre es el más correcto a utilizar a la hora de hablar de esta forma de nado. Es importante destacar en la técnica de libre la posición corporal del nadador en el agua. La posición corporal del nadador en el agua, como ustedes van a ver en la figura que se les muestra a continuación, donde muestran a uno de los mejores exponentes de la técnica de nado crawl en los últimos posibles 30, 40 años, el nadador Jan Thor, recordista del mundo en su momento en varias distancias, campeón mundial y olímpico, donde se puede observar una prueba que se ejecuta en un túnel de viento, donde se puede observar que la posición es buscar la forma más hidrodinámica posible en el desplazamiento de este sujeto por el agua. De modo tal que brazos, piernas y tronco estarían lo más horizontal posible, extendidos por supuesto, sin que ocurra una excesiva extensión de todos los componentes corporales. Y digo excesiva extensión porque eso conllevaría a una contracción muscular excesiva. Y por ende, cuando ocurre este fenómeno, generalmente, al nosotros ser más habilidosos con una parte corporal, es decir, somos laterales por regla general, pues entonces estaríamos contrayendo de manera asimétrica nuestro cuerpo y nos iríamos para ese lado. Por eso la posición debe ser lo más extendida posible, pero sin llegar a una contracción excesiva. La posición del agua es sumamente importante tenerla en cuenta a la hora de representarla en la cabeza. Como se puede ver, la figura aquí está con la vista totalmente hacia la parte baja de la piscina. En este caso estamos hablando de un túnel de viento, está dirigida totalmente hacia abajo. Ahora, cualquier parte del cuerpo que haga contacto con el agua, es decir, en este caso la cabeza, desde el nacimiento del cabello hasta el centro de la cabeza sería lo correcto. Las piernas y brazos, como le habíamos dicho, deberían estar lo más extendido posible sin llegar a una contracción excesiva, y da de manera totalmente igual que coloquemos una pierna sobre un pie sobre el otro, un brazo sobre el otro, o lo que es lo mismo, colocar las manos y las piernas una al lado de la otra. Esa sería la posición ideal del nadador en la partida. Mientras nadamos, por supuesto, ocurren una serie de fenómenos que tienen que ver con el giro del cuerpo en el agua, pero básicamente el nadador siempre va a tener o va a disponer de una posición en el agua donde los movimientos se van a ejecutar sobre su propio eje longitudinal, de modo tal que no hayan variaciones en esa posición. Si lo vemos desde un punto de vista externo, por supuesto, el nadador va a hacer giros hacia un lado y hacia el otro a medida que gire sus brazos sobre el eje transversal. Básicamente esa sería la posición corporal del nadador en el agua.
Una vez entendido entonces cuál es la posición correcta, deberíamos entonces pasar al movimiento de pierna. El movimiento de pierna, como ustedes están viendo en estas imágenes que salen a continuación, tiene dos momentos esenciales o fases. Para dividirlo, para su estudio, todo movimiento motor se divide en fases o periodos que son más generales. En este caso vamos a hablar de las fases, que son dos: el movimiento descendente o ascendente. Aparece en la literatura especializada con estos términos, aunque perfectamente se le puede decir movimientos hacia arriba y hacia abajo. Es importante recalcar que de estos dos movimientos, solamente el movimiento descendente o hacia abajo es el propulsivo, es decir, el que ayuda al desplazamiento del nadador en el agua. El movimiento hacia arriba o ascendente va a ser un movimiento propiamente de colocación, es decir, lleva la pierna, una vez que haya generado el movimiento propulsivo, regresa hacia la posición de la superficie para generar un nuevo movimiento propulsivo. Básicamente, en cualquiera de los dos, lo esencial es que el movimiento parta desde la cadera y se vaya transmitiendo en el movimiento descendente en una acción que se va a ejecutar de arriba hacia abajo, donde se genera una pequeña flexión en la articulación de la rodilla, de modo tal que la pierna termine en un movimiento de tirón o latigazo, expulsando el agua que va caminando por toda la cara anterior de la pierna hasta ser expedida por la punta de los dedos. Ese sería el fin del movimiento descendente y daría paso a la siguiente fase, que es el movimiento ascendente o hacia arriba. Como habíamos comentado, es una acción de colocación y la pierna, por la misma presión del agua, va a ejecutar un movimiento de abajo hacia arriba, donde se extiende por esa misma presión del agua en la cara posterior de la pierna y va a transitar en un movimiento totalmente relajado hacia la superficie. Concluye cuando el talón ha roto la superficie del agua y la pierna está en una posición ideal para comenzar nuevamente el movimiento descendente. Es importante decir, a términos de conocimiento general, que en la técnica de libre, la posición, es decir, el movimiento de las piernas, tiene una función más bien de estabilización de las caderas y en alguna medida puede decir que ayuda a la propulsión. Y hablamos de en alguna medida porque para estos momentos de la enseñanza lo importante no es tanto la propulsión como que mantenga la posición corporal durante la traslación o el desplazamiento de nuestros alumnos en la trayectoria de nado que nosotros deseamos que ejecuten. Finalmente, es necesario entonces hablar tal vez de la fase o del movimiento más propulsivo de la técnica de libre. Es importante decir, cuando hablamos de propulsión, que la técnica de libre de las 4 técnicas es la más propulsiva. Dígase entonces, o se entiende, que cuando comparamos nadadores de diferentes formas de nado, técnicas en este caso, estamos diciendo que la técnica libre es aquella donde se alcanzan las mayores velocidades. Si vamos a ver los mejores tiempos a nivel mundial, háblese de los récords, entonces estaríamos diciendo que estamos en una proporción donde los nadadores de libre están haciendo en 50 metros aproximadamente 20 segundos y fracción, mientras el resto está por encima de ese tiempo. Y así sucede con todas las distancias competitivas. Ahora bien, eso es prácticamente debido a la acción de los brazos. En natación siempre es importante entender que el motor fundamental de la propulsión está en la cintura escapular y los movimientos que se ejecutan con las extremidades superiores. El movimiento de brazo tiene 2 periodos. Estos periodos pueden dividirse en periodo aéreo y periodo acuático. Nosotros vamos a empezar ahora mismo hablando por el periodo acuático. Este periodo acuático se divide en varias fases. Empieza una primera fase, como pueden ustedes observar en las imágenes del video que aparecen a continuación, donde se pueden encontrar, una vez que el brazo ha hecho contacto con el agua, aparece
esta fase que se denomina entrada y extensión del brazo. ¿Cuál es la correcta entrada y extensión del brazo? Bueno, puede observarse que el brazo entra haciendo contacto con la punta de los dedos, donde la mano se encuentra ligeramente girada hacia abajo y hacia afuera, haciendo contacto los primeros dedos, dígase dedo en medio, índice y pulgar. Y se plantea que teóricamente hablando, a partir de ese orificio que se creó con la punta de los dedos, por ahí debería entrar entonces la muñeca, la articulación del codo y el hombro del nadador. Por supuesto, esto va a depender de muchos factores, pero teóricamente hablando, lo ideal sería ese desempeño. La posición de la mano con respecto al resto del cuerpo se dice que debe entrar siempre por delante de la cabeza y en la línea que dibuja el hombro hacia el frente y el centro del cuerpo. En cualquiera de esas posiciones sería correcto haber hecho la entrada del brazo al agua. Una vez que el brazo hace contacto con el agua a partir de la posición de la mano, entonces comenzaría lo que sería la continuidad de la extensión hasta que éste se encuentra totalmente extendido hacia el frente del nadador. Ese sería el término de esta fase, una fase que, como ustedes pueden comprender, es una fase de colocación, no existe ningún tipo de propulsión y básicamente cualquier acción que se ejecute en contra de estos elementos teóricos estaría generando una reacción que se traduce en pérdida de desplazamiento del nadador, debido a que es muy fácil imaginarse que si nosotros estamos dirigiendo la acción del nadador hacia el frente y ejecutamos un movimiento que va de atrás hacia el frente, pues cualquier acción sería simplemente la traducción de generar resistencias. Se dice en una investigación, aparece en el texto de Ernest Malicho en 1992, Natación, que nos plantea que en un 16avo de segundo puede perderse aproximadamente la mitad de la velocidad del avance con una incorrecta entrada del brazo al agua. Esto ilustra perfectamente la importancia que tiene la entrada del brazo al agua en cada una de las brazadas que nosotros vamos a poder observar en nuestros alumnos en una distancia tan corta como serían los 25 metros. Ahora, esta fase tiene una continuidad con un pequeño movimiento que se llama movimiento descendente. A Malicho le gusta mencionar que no es exactamente la palabra correcta, sería movimiento. Ilustra mucho más llamarle barrido a todas estas acciones porque se van a desarrollar siempre en un plano tridimensional. Son movimientos que se van a ejecutar básicamente en tres direcciones. Este movimiento descendente se va a ejecutar a partir de que el brazo está totalmente extendido. Van a ver esto en este video que estamos mostrando en este momento, cómo el brazo va dirigiéndose hacia abajo, hacia afuera y termina con una componente ligeramente hacia atrás, de modo tal que cualquier rémora de aire que ha entrado con la mano y se mantiene en el desplazamiento del brazo hacia el frente sea totalmente extraviada en ese barrido hacia abajo. Es una fase igualmente de colocación y sería un error ejecutarla con altos niveles de fuerza, debido a que si lo ejecutamos con una presión excesiva sobre la masa de agua que separaría desde la superficie hasta la posición final de esta fase, pues entonces generaría una reacción en el cuerpo donde iríamos de abajo hacia arriba. Y es muy frecuente verlo en los nadadores principiantes porque ejecutan un movimiento oscilando en el eje vertical. La próxima fase sería el agarre del agua. El agarre del agua es sumamente importante para el desplazamiento de los sujetos todos en el agua. Se dice que la posición ideal del agarre del agua sería colocando la mano en una posición ligeramente cóncava, donde el dedo pulgar se acerque al resto de los dedos y haya una pequeña separación entre cada uno de los dedos. Y
Digo pequeña separación porque la acción del movimiento de la mano en la masa de agua va a generar pequeños torbellinos entre cada uno de los dedos, de manera tal que el agua no va a poder pasar libremente entre esos torbellinos, y aumentaría de por sí el área de la mano, y eso se traduce en una mejor propulsión en el desplazamiento. La mano está, como habíamos comentado, en una posición cóncava, el dedo pulgar se acerca al resto de los dedos y hay una pequeña separación entre cada uno de los dedos. Allá entonces, al final del movimiento descendente, aparecería este movimiento de agarre en la mano. Y es muy fácil observarlo cuando vemos nadadores muy técnicos, porque se apoyan en el agua girando la mano ligeramente hacia atrás. Es un pequeño instante en la brazada subacuática, pero toma una importancia vital. Revisando otras literaturas que tienen que ver con los temas que explican el movimiento de la brazada subacuática, aparecen muchos términos que le dan cumplimentación a la acción de los brazos. Nosotros nos hemos guiado prácticamente por los textos que son capaces de ampliar la forma de entendimiento, lo hacen de manera más didáctica y lo dividen en partes más secuenciales, más lógicas, que nos ayudan a una mejor comprensión del movimiento. En este caso estamos utilizando una trilogía de textos que escribió el profesor Ernest Malicho, donde sitúa las fases con la terminología esta que hemos hablado de movimientos o barridos, y es importante que destaquemos que en otras aparecen movimientos que son llamados tirón, empuje, que si bien tienen una condición más funcional de lo que es el movimiento, no brindan exactamente una explicación secuencial o lógica, como habíamos mencionado, de cada uno de los momentos de la brazada. Luego de ese movimiento de agarre aparecería lo que sería llamada la primera fase propulsiva del movimiento de brazo. Ese movimiento es llamado barrido hacia adentro, es un movimiento que se describe hacia adentro, hacia arriba y hacia atrás. Siempre debe tener un componente hacia atrás porque una de las leyes que explican el desarrollo o el desempeño del nadador en el agua sería la tercera ley del movimiento de Newton, donde hay que aplicar determinada cantidad de fuerza de la masa de agua hacia atrás para poder provocar un avance hacia el frente del nadador. Ese movimiento que terminó en el agarre del agua, o que empieza en el agarre del agua, se ejecuta desde la posición más alejada del centro del cuerpo del nadador y va buscando hacia adentro a medida que aparece una flexión del brazo por la articulación del codo hasta llegar a la línea media del cuerpo. Es visible en estos videos que estamos colocando en estos momentos, de modo tal que, como ustedes pueden observar, termina el movimiento o barrido hacia adentro cuando el brazo ha alcanzado los 90 grados aproximadamente entre brazo y antebrazo. Es la primera de las fases propulsivas, pero no es la que más. La fase más propulsiva de la acción de los brazos, el final del movimiento hacia adentro, es decir, cuando la mano ha llegado al centro del cuerpo, la línea media del cuerpo, sería entonces el momento donde comenzaría el barrido ascendente. Dibuja tres direcciones igualmente, que serían hacia afuera, porque se va alejando de la línea media del cuerpo, hacia arriba, que es el que le da nombre a la fase, y hacia atrás. Concluye esta fase cuando la mano ha llegado de manera progresiva en una extensión del brazo y se acerca a la altura de la cintura o la cadera. Por supuesto, ha sobrepasado esta posición, se aparece la mano, como ustedes pueden ver en el video que aparece en pantalla, la mano se acerca a los muslos
y no está totalmente extendida el brazo. El brazo se mantiene con una pequeña flexión. Sería improcedente a extenderlo totalmente porque habría una cantidad de agua que sería expulsada por fuera a la superficie, dando como resultante que nuestras caderas bajen sobre la superficie. Igual sería o aparecería una oscilación de las caderas en el transcurso del nadador en su avance. Ese momento le daría entonces paso al periodo aéreo, que está constituido únicamente por la fase llamada fin de la acción propulsora y recobro. El fin de la acción propulsora y recobro es el momento donde la mano ha dejado de ejercer presión sobre el agua. Lo ideal sería que se gire la palma de la mano, que iba en esas componentes del barrido ascendente hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. Se lleve entonces totalmente hacia adentro la palma de la mano, girándose, acercándose a la posición del nadador, y que el brazo sea llevado hacia arriba, desde atrás hacia el frente, acercando la mano a todo nuestro lateral, en lo que el hombro ejecuta una acción llevando a partir de la acción del músculo deltoides, elevando el codo y trasladando la mano de atrás hacia el frente en una nueva colocación de la mano al frente del nadador. ¿De qué depende de que la mano vaya más cercana o más alejada en la trayectoria de atrás hacia el frente en el nadador? Bueno, básicamente depende de varios factores, que son la flexibilidad del nadador en la articulación de los hombros, la velocidad de desplazamiento. Los atletas o los nadadores que se desplazan a una mayor velocidad, pues por supuesto la fuerza centrífuga va a provocar que haya un alejamiento de la mano en ese desplazamiento, y aparecen otros factores propiamente que tienen que ver con la técnica de nado. Estos serían básicamente cuáles son los elementos constitutivos de la brazada de la técnica libre. Nos corresponde entonces hablar de la respiración. ¿Qué aparece con la respiración? La respiración, en el video se puede ver en momentos donde encontramos una respiración de uno de los mejores nadadores de la década, finales de la década del 90 en Europa. Mike Foster logró en su momento la mejor marca europea en la distancia de 50 metros, y nos encontramos como este nadador ejecuta una respiración prácticamente perfecta. La respiración tiene, como cualquier sujeto que depende de la respiración en la vida, dos momentos o fases. Un momento donde hay una inspiración, es decir, hay que hacer una toma de aire, y la expulsión, llamada expiración. La inspiración es un pequeño instante que va a aprovechar el nadador en el recobro del brazo por el lado del cual va a respirar, y va a provocarse desde el fin de la acción propulsora e inicio de recobro, de modo tal que en ese transcurso y hasta que el brazo ha pasado por la altura de la cara, aparecería entonces el momento en donde se toma el aire. El aire en la natación se toma siempre por la boca de manera rápida y profunda, y cuando la mano entonces sobrepasa la altura de la cara, comienza un movimiento de la cabeza nuevamente hacia la posición original o inicial, de modo tal que cuando la mano haya hecho entrada nuevamente al agua, ya la cabeza se encuentra en la posición correcta. A partir de ahí entonces comienza el momento de expiración, que va a durar según sea el ciclo programado. Para la enseñanza lo ideal es que se respire cada 3 brazadas, dígase una brazada derecha, izquierda y otra derecha, por decir un término, porque se van a ir alternando, porque de esta forma se hace mucho más efectiva la coordinación del movimiento, es decir, estaríamos respirando por los dos lados. Ahora, la expiración se realiza por la boca y la nariz. Van a ver en esta imagen cómo hay una expiración totalmente visible por la nariz, y se ejecuta de forma larga y prolongada y moderada, es decir, suave
y moderado, de modo tal que nos dé la capacidad de respiración de cada uno de nosotros, la capacidad vital que tenemos en este momento de almacenar una cantidad de aire en los pulmones que nos dé para el nuevo ciclo respiratorio o comenzar un nuevo ciclo respiratorio. Básicamente esas son las condiciones de la respiración. Terminaríamos hablando de la técnica libre de la coordinación. Y como estamos hablando de enseñanza, únicamente vamos a hablar de la coordinación 6x1. Mencionaríamos entonces que además de la coordinación 6x1, aparece la coordinación 4x1, 2x1 y 2x1 cruzado. Esto en sentido, vamos a decir, de conocimiento. Hablaríamos únicamente, como habíamos comentado, del 6x1 porque es la coordinación que es propia para la enseñanza y además porque es la que genera mayores niveles de coordinación. La coordinación 6x1 es muy fácil de entender una vez que comprenderíamos nosotros que con cada brazada hay 3 barridos, barrido hacia afuera, hacia abajo, discúlpeme, barrido hacia adentro, barrido hacia arriba, pues con cada uno de esos barridos, una pierna está haciendo un movimiento, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Básicamente, si hay un barrido hacia abajo del brazo derecho, la pierna izquierda está haciendo un movimiento hacia arriba y se va a ir alternando hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, la pierna contraria. 3 barridos con una mano, 3 barridos con el otro, la pierna, cada una de las piernas entonces estarían haciendo 6 movimientos. En cada ciclo de brazos habría entonces 6 movimientos de pierna, ascendente y descendente. Básicamente estarían ahí los 6 movimientos. Como les comentaba, es la coordinación más efectiva que aparece desde el punto de vista coordinativo. Van a ver en las imágenes que los pies en ningún momento tienen una pausa. En todo momento hay un movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto no solamente genera mayor propulsión, sino mayor estabilización de las caderas del nadador en su desplazamiento y, por supuesto, genera mayores posibilidades que en un futuro pueden ser utilizadas o no para una distancia o la otra. ¿Por qué? Porque se dice que los nadadores de velocidad son los que más utilizan este tipo de coordinación debido a que las piernas, si bien no generan mucha propulsión en el desplazamiento, ayudan en las distancias cortas, pero en las distancias más largas, dígase medio fondo y fondo, es menos utilizado debido a que la cantidad de músculo y la masa muscular que tienen las extremidades inferiores muy voluminosas consumen muchos recursos desde el punto de vista energético y por ende los nadadores de estas distancias como que economizan un tanto más y transfieren la mayor propulsión posible a la cintura escapular. Básicamente esos son los componentes que más nos interesan a nosotros para la enseñanza de la técnica de libre. Dejaríamos tal vez para otro momento otros componentes técnicos como son la arrancada, la llegada y la vuelta, que serían más genéricos para todas las técnicas de nado. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo encuentro.